sé por qué pone aquí restringido, supone que tenéis acceso, ¿vale? Y he puesto manual de Hispalit, ¿vale? Estas dos cosas. Entonces, los apuntes los he hecho yo, pues mirando básicamente los apuntes de Hispalit, ¿vale? Entonces, ahora veréis, ¿vale? Estos son los apuntes que he hecho, ¿vale? Son 39 páginas y que nos va a dar tiempo a hacer, pues nada, lo que nos dé tiempo, ¿vale? Entonces, la bibliografía, pues he encontrado esto de aquí, ¿vale? Es decir, hace unos años, 2 años o así, o 3, dijeron que había que explicar fábrica de ladrillo, ¿vale? A alguien se le ocurrió, en concreto se les ocurrió en el máster, ¿vale? Dice, hay que explicar fábrica de ladrillo. Entonces, bueno, lo que es construir fábrica de ladrillo a todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo sabe hacerlo, pero lo que era calcularlo, pues no encontré nada por ningún sitio. Entonces, después de mucho buscar por ahí, encontré este documento, ¿vale? En su versión 1, que estaba mucho peor que esta, ¿vale? Esta es la versión, esta ya es del 2007, pues yo encontré una versión mucho más antigua, ¿vale? Que no sabías si fiarte o no fiarte, ¿vale? De aplicación del código técnico a un muro de carga de ladrillo, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? No sé si sois muy aficionados a programar o no sois aficionados a la programación, ¿vale? Esto de aquí, nada más verlo, ¿vale? Bueno, claro, si programas, pero claro, si programas cuando yo tenía 16 años, ¿vale? Esto es código basic, ¿vale? Estas pintas aquí, de ponerle estas 2 líneas aquí y estos formatos, esto tiene un código basic que no sé, ¿vale? Que echa para atrás. Entonces, este documento que es de Hispalit, lo que han hecho ha sido calcular este edificio de 3 plantas y 3 vanos con muros de carga, ¿vale? Calcularlos según el código técnico, ¿vale? Entonces, pues aquí está el listado de todo lo que han ido haciendo. La ventaja de este documento es que explica un poco la teoría, ¿vale? La teoría la saca del CTE porque no hay nada más. Entonces explica un poco la teoría, lo que va a hacer, luego lo aplica al ejercicio y luego saca conclusiones, ¿vale? Entonces es un documento de casi 100 páginas, ¿vale? Que yo me habré leído como 5 veces ya, ¿vale? Y que aún hay cosas que pillo y cosas que no, ¿vale? Entonces, lo que hace es calcular esta estructura de aquí. En esta estructura de muros de fábrica hay unos muros pues en dirección horizontal y unos muros en dirección vertical. Los forjados van en esta dirección, entonces las viguetas van en esta dirección, así que apoyan en este y en este. ¿Vale? Es decir, que los muros de carga son estos de aquí, los verticales. Estos son los muros de carga y estos son muros de arriostramiento y de fachada. Entonces, calcula primero los muros de carga, después calcula los de fachada frente a viento y los arriostramientos. Lo que hace es todo un ejercicio pues, de 100 páginas, es decir, primero dibuja aquí la geometría, ¿vale? Después distingue entre los 3 tipos de muros, carga, arriostramiento y fachada, ¿vale? Y empieza a explicar el proceso de cálculo, ¿vale? El proceso de cálculo es hacer un descenso de cargas para obtener el axil en cada muro y el momento en cada muro, ¿vale? Y después comprobar con ese axil y ese momento las tensiones en cada muro y después comprobar el pandeo, ¿vale? Primero hace una comprobación en primer orden, solo comprueba con axil y momento a nivel seccional y después hace una comprobación a pandeo. ¿Por qué hace una comprobación a pandeo? Porque estos son los muros de carga. Entonces, estos muros de aquí, ¿vale? Estos muros de aquí, si nos fijamos, por ejemplo, estos de aquí, tenemos este tramo de aquí, que es en el corte de la escalera, que tiene que aguantar esta luz de aquí. Pero es que además la altura del muro es muy grande. Mientras que en este corte de aquí, ¿vale? Por la sección transversal, ¿vale? La luz es la misma, pero la altura del muro es más pequeña. Entonces, a efectos de pandeo, este muro de aquí, este tramo, se va a ser de los peores, aunque este de aquí no tiene tanto axil como el de abajo. Entonces, se trata de ir comparando a ver cuál tiene más axil, cuál tiene menos, cuál tiene más pandeo, cuál tiene menos, ¿vale? Entonces, lo que hace es eso, explicar el proceso.
primero hacer un descenso de cargas para obtener axil y momento en cada muro, después comprobar con tensiones y después comprobar la barra, el pandeo. Entonces, fijaros, aquí hace primero el descenso, cómo hace el descenso de estas cargas por cada tramo, considerando que es viga continua, ¿vale? Y aquí explica un poquito cómo hacerlo. Después explica pues que no se va, las cargas no se reparten como si esto fuera isostático, porque este forjado es continuo, por lo tanto el diagrama de momentos es así, ¿vale? Y por lo tanto hay más carga en el centro que no en los extremos. Y entonces recalcula todo teniendo en cuenta que esto no es isostático, sino una viga continua, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tiene de estas reacciones de aquí, tiene las cargas que bajan por los muros y le va añadiendo el peso de los muros. Luego le añade el peso de este forjado y le añade el peso del muro. Luego el peso de este forjado y así va haciendo un descenso de cargas, tanto en la sección de la escalera como en la sección que no es de la escalera, ¿vale? Una vez que tiene hecho eso, tiene los axiles, ¿vale? Tiene el axil en cada tramo del muro, pero ahora necesita los momentos, ¿vale? Aquí es donde entra, ¿vale?, la matemática. Para calcular la excentricidad en los muros, ¿vale?, el código técnico da una serie de criterios, ¿vale? Dependiendo de... Vale, ya estamos por aquí, estos son inercias, ¿vale? Dependiendo de si es un muro, estará por aquí, si es un muro de última planta, de fachada, o un muro de última planta interior, o un muro de planta baja, ¿vale?, o un muro interior, ¿vale? Aquí es donde está la complicación y que probablemente no creo que veamos, ¿vale? Hacer el descenso de cargas es fácil, ¿vale? Escoger la carga en la viga, mitad lado y lado. Si es una viga continua, pues calcular la viga hiperestática y hacer el descenso, ¿vale? Y luego ir añadiendo los pesos de los muros. Entonces, hacer el axil, calcular el axil es fácil, calcular el momento es más complicado, ¿vale? A no ser que sea esto. Los nudos de última planta es más fácil porque la excentricidad es simplemente esta expresión. Los nudos de planta baja más o menos también, pero todos los nudos intermedios, ¿vale?, requieren hacer un reparto, ¿vale? Requieren repartir, porque vienen un forjado, un muro por aquí y un muro por aquí. Entonces tenemos un nudo de 4 barras con un momento aquí desequilibrado que habrá que repartir entre las 4 barras, ¿vale? Entonces hay una serie de expresiones en el código técnico, ¿vale?, todas estas expresiones de por aquí que nos hacen cómo repartirlo, ¿vale? Entonces, eso es lo complicado, ¿vale? Cómo repartir y saber qué momento llega al forjado 1, al forjado 2, al muro 1 y al muro 2. Una vez que tenemos los momentos, pues entonces ya podemos comprobar la sección. Es decir, si ya tienes el axil y tienes el momento, puedes ir comprobando. Entonces, explica cuánto resiste la fábrica, ¿vale? Dependiendo del tipo de mortero, del tipo de cerámica y del tipo de control, tenemos la resistencia, ¿vale? Entonces, pues una vez que ya tienes la resistencia y tienes momento y axil, pues comprueba todos, ¿vale? Todos los nudos, donde hemos ido aquí, ¿vale? Fijaros que comprueba todos los nudos, este nudo de aquí abajo, el otro. Entonces comprueba con el axil y el momento todos y cada uno de los nudos, ¿vale? Algunos le cumplen, ¿vale? Fijaros que hay un montón y hay un montón de numeritos, ¿eh? Es eso. Leer solo una bella tiene mérito, pero 5 o 6, no sé cuántas llevo ya. Pues eso, comprueba todos y cada uno. Algunos les cumple y otros no, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues además dice, ¿lo peor va a ser si cargo todos los forjados? No. Y entonces comprueba y dice, voy a cargar el vano de la izquierda, y no voy a cargar este. Es decir, aquí voy a poner todas las cargas y aquí son las permanentes. Luego aquí todas y aquí las permanentes y luego todas las cargas en los dos. Y así comprueba estos 3 casos de carga para ver cuál es el más desfavorable. ¿Veis? Fijaros, todas las cargas aquí, solo permanentes, ¿vale? Y luego lo hace de la otra manera, ¿vale? Calcula las 3 posibilidades. Es decir, va haciendo una serie de comprobaciones y tanteos. Y comprueba, ¿vale?, para los casos de carga, caso de carga 1, 2 y 3. ¿Vale? Y entonces saca sus conclusiones, cuál le ha entrado y cuál no le ha entrado. En los que no le ha entrado dice, pues vamos a ver qué podemos hacer con los muros que no han entrado. Por ejemplo, estos 2 muros no le habían cumplido. Pues lo que ha hecho ha sido aumentar el espesor. Y mirará si al aumentar el espesor es una buena solución o no es una buena solución, que probablemente no lo sea.
¿vale? Entonces, bueno, al aumentar el espesor, tiene aquí los axiles, evidentemente un muro de más espesor pesa más, entonces tiene los axiles corregidos, ¿vale? Y luego también tendrá corregidos los momentos que le llegan. Y bueno, comprueba por aquí y ve pues si le funciona o no le funciona. Y claro, nos dice pues eso, que probablemente no le funciona, ya explicaremos, digamos, por qué no funciona aumentar el muro, que básicamente os adelanto el motivo. ¿Por qué no funciona aumentar el espesor del muro? Porque si el muro es más gordo, recibe más momento, y si recibe más momento, recibe más tensión. ¿Vale? Eso pasa con muchas cosas, ¿vale? Con cimentaciones también pasa, con vigas, etc. Es decir, este nudo de aquí tiene un muro, otro muro y un forjado. ¿Quién recibe más momento? El elemento más rígido. Si aumentamos el espesor del muro, pues recibe más momento. Entonces, poco ganas. ¿Vale? Algo ganas, pero poco. Bueno, y aquí continúa con el ejercicio y dice, bueno, ¿y si en vez de aumentar el espesor, quito el retranqueo? El retranqueo es este retranqueo que hay entre el muro y el forjado. Pues esto dice, ostras, esto funciona mejor. Entonces vuelve a calcularlo todo así. Dice, ¿y qué tal si en vez de hacer eso hago unos muros, unos forjados más rígidos? Pues cambia el forjado, lo hace más rígido y al hacer más rígido el forjado, el momento que llega a los muros es más pequeño. Y entonces prueba esto y lo vuelve a comprobar y calcula otra vez de nuevo todo. Y cuando ha acabado todo, ¿vale? Y tiene todos los momentos y demás, lo que hace es discutir los resultados y saca todas las conclusiones. Esto es lo que realmente vale la pena, ¿vale? Después de haber hecho todos esos números. Ver, ¿vale? ¿Qué es lo que influye en el cálculo de un muro? ¿Qué es lo que no influye? ¿Vale? Esto de aquí es lo más importante. ¿Vale? Y una vez que ha acabado eso, dice, vale, ya hemos comprobado las secciones, ahora vamos a comprobar el pandeo de los muros. Entonces explica la teoría que está en el CTE, ¿vale? De cómo se calculan los coeficientes de pandeo para muros, ¿vale? Que básicamente es añadir una excentricidad de pandeo. Y entonces, pues lo hace para todos los muros, ¿vale? Cada muro tiene una altura, por lo tanto tiene una esbeltez y por lo tanto tiene una excentricidad de pandeo. Entonces, en cada muro, pues tiene un elemento, ¿vale? Y vuelve a calcular, pues eso, todos los muros, pero en este caso al pandeo, ¿vale? Y vuelve a calcular todos los muros con todas las hipótesis, etcétera, ¿vale? Después hace aquí una pequeña explicación sobre las rozas y los rebajes, cuánto pierde de sección un muro al hacer esas rebajes, ¿vale? Y alguna consideración, y luego los comentarios ya de todo este cálculo que ha hecho aquí. ¿Vale? Y cuando ha acabado de calcular los muros de carga, calcula los muros de fachada y arriostramiento, que esos muros tienen que aguantar la estabilidad del viento. Entonces, pues explica eso, que hay muros de carga exteriores, muros de arriostramiento, muros no cargados, muros cargados, pueden tener flexión en un eje, flexión en el otro, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos estos muros de aquí que son de fachada, además son de carga. Estos muros de aquí son solo de fachada, pero sin de carga. Es decir, este muro de aquí es un muro de fachada que aguanta el viento, pero además es de carga. Y este muro de aquí es un muro de fachada, pero no de carga, ¿vale? Entonces, cada uno tiene un tipo de flexión, ¿vale? Entonces se dice cómo se calculan estos muros, ¿vale? Pueden flectar en este sentido o pueden flectar en el otro sentido, ¿vale? Dependiendo de qué longitud o anchura sea más grande, flecta en un eje o en el otro, ¿vale? Y la fábrica no aguanta lo mismo flectando en un eje que en el otro, ¿vale? Entonces aquí nos explica la teoría y luego el cálculo, ¿vale? ¿Cómo hacer eso? Pues bueno, el viento se va sumando, ¿vale? El viento se va sumando y tenemos el cortante que tenemos en cada uno de estos paños de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos pues, cómo calcular el viento y cómo comprobar muros de un tipo y los muros de otro tipo, si tienen flexión en un eje o en el otro. ¿Vale? Las juntas, las conclusiones y final. 100 páginas. Bueno, 15, 10 minutos así. Eso es lo que yo me he leído, ¿vale? Que no hace falta que os lo leáis, ¿vale? Pero a lo que me refiero es, yo he buscado qué es lo que hay para el cálculo de estructuras de fábrica, ¿vale? Es decir, esto creo que ya ha quedado muy claro. Es decir, a mí la construcción o el dibujo o las instalaciones, ¿vale? Lo que quede ahora grabado me importa poco. Solo me preocupa el cálculo de la estructura. Entonces, de cálculo de estructura de acero hay infinitos libros. De cálculo de estructuras de hormigón hay infinitos libros. De cálculo de estructuras de madera no hay infinitos, pero hay bastantes, ¿vale? Pero de cálculo de estructuras de fábrica yo solo he visto esto, ¿vale? Yo solo he visto esto.
Entonces, la normativa, sí que es verdad que hay una normativa de cálculo de fábrica, pero en cuanto al apartado de cálculo son 3 páginas, ¿vale? No sé, estoy hablando, a menos que me vea mi cara o no vea a nadie más, ¿vale? Solo hay eso, 3 o 4 páginas, y esas 3 o 4 páginas son para explicarnos cómo calcular la longitud de pandeo y cómo calcular, cómo repartir los momentos. Entonces, lo he dicho, cuando me tocó esto, buscando, encontré este manual de Hispalit, ¿vale? Entonces, si vais a la página de Hispalit, que no sé si es un fabricante de piezas cerámicas o algo así, productos cerámicos, ¿vale? ¿A quién le interesa que se puedan calcular los muros de fábrica? Pues al que fabrican piezas cerámicas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis documentación técnica y supongo que publicaciones, ¿vale? Y hay un montón de cosas, ladrillos de cara vista, estructura. ¿Esto qué es? Puedes explicar sobre las fachadas estructura, ¿vale? Y estructura y lo que quieras, ¿vale? Entonces, encontré esto por aquí, ¿vale? No sé qué es esto que hemos descargado. Atlas de puentes térmicos, ponencia, fachada autoportante, sistema autoportante, todo lo que quieras, pero no encuentras por ningún sitio cómo se calculan los muros de fábrica, ¿vale? Entonces, lo único que encontré fue esto, así que me leí eso, con eso hice unos apuntes y eso es lo que expliqué. Y eso es todo lo que sé de fábrica, no sé absolutamente nada más, ¿vale? ¿Que da para una asignatura? Sí, da pues, para 7, 8 clases de 2 horitas, da, ¿vale? Pero más de eso no tenemos. Entonces, ¿qué otra cosa? Luego miré y dije, oye, vamos a ver qué hacen los programas informáticos, ¿vale? Porque eso también te saca un poco de, ¿vale? Cuando no sabes cómo calcular algo, buscas un programa de cálculo que lo haga y te lees la memoria y entonces así ya sabes cómo hace ese programa de cálculo. Pues CIPE permite modelar muros de fábrica, pero te dice cumple o no cumple y ya está, no sale nada más. Y el cumple o no cumple, pues es un modelo de elementos finitos y un factor que saca de algún sitio, pero no hace, así como en madera visteis ayer o antes de ayer, que todos los parámetros te los da detallados y que puedes seguirlo, con la fábrica nada que hacer, ¿vale? Es decir, la fábrica es algo ahí, algo abstracto, y entonces pues te permite modelarlo porque el muro de fábrica eso, transmitirá las cargas a los forjados, a las viguetas, pero del muro de fábrica se olvidan, ¿vale? Así que si alguno está por ahí entretenido y quiere hacer algo de proyecto final de grado y le gusta investigar, pues ahí está, hay un tema. ¿Cómo se calcula la fábrica de ladrillo? ¿Vale? Pues yo, ¿qué hice? Bueno, pues eso, me leí los apuntes y después de leerme los apuntes, como soy un viciado de los Excel, pues hice por aquí V7, creo que es este. Pues me hice esto, me hice un Excel en el que pones las luces y las cargas y demás y te hace el descenso de cargas en cada uno de los paños. Y después de eso, pues escoges el tipo de material y pones los axiles, ya se vienen aquí directamente, bueno, y simplemente has de poner los espesores de los muros, si son exteriores o interiores, etcétera, y te va calculando pues todo, capacidad resistente, cargas, esfuerzos en nudos, etcétera, ¿vale? Y luego con el resumen que te lo hace aquí, ¿vale? Entonces, hasta ahí llego, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues os voy a explicar un poco, ¿vale? Eso, y eso que veis ahí, pues son los resúmenes que hay por aquí. Os voy a explicar un poco la idea, ¿vale? Para que tengáis un poco eso, las nociones. Pero me gustaría explicar más, sí, pero es que no he encontrado nada, ¿vale? No, por eso digo que si alguno, el proyecto de final de grado siempre tiene inquietudes estas de investigación, pues oye, podemos buscar algo y podemos eso, escribir algo que quede un poco claro.
Aunque ya digo que el manual de Hispalete está muy clarito, ¿vale? Ese ejemplo es muy largo, ¿vale? Pero no sé, igual podríamos hacer algo o hacer una herramienta de cálculo, alguna cosa. Bueno, pues Entonces, dicho eso, perdón, una pregunta. De cara al examen, entonces no entrará nada de cálculo de fábrica. sí, veremos, o sea, entre hoy y el martes que viene haremos algo de cálculo. Haremos algo muy sencillo, probablemente no Vale. pasemos de la página 15 o 20. ¿Vale? Entonces, ¿Y de de todo lo teoría? demás, ¿no? ¿Eh? ¿Y de teoría entra algo? Y de teoría entra algo, pues no sé si hay alguna pregunta de teoría, pero si hay alguna pregunta de teoría es algo siempre que está escrito en algún sitio. En los apuntes suele estar, si hay alguna pregunta de teoría suele estar en los escrita, ¿vale? Vale. Pero eso es como en la madera, si a veces hemos dicho, oye, pues si os pregunto es lo que es deformación por flexión y deformación por cortante en la madera, ¿sabéis lo que es? ¿Sí? ¿No? Vale, vale. Es algo que hemos dicho 10 veces, no es alguna cosa suelta por ahí, ¿vale? O si os digo qué diferencia hay entre los dos métodos que hay de calcular a fuego la madera, también sabéis lo que es, ¿vale? Entonces, si hay alguna pregunta es una cosa de ese estilo. Vale, perfecto. Mm, vale, pues, bueno, esto los hice este año los apuntes. Eh, tienen su particularidad algunos. Bueno, este de aquí, el arco de Ctesifonte, no sé si sabéis dónde cae. Ni idea, la verdad. Ni idea, ¿no? Yo tampoco lo sabía. Creo que está en Irak, ¿vale? Es el arco el arco de fábrica con la luz más grande del mundo, ¿vale? No me acuerdo cuánto es, pero bueno, solo tenéis que ponerlo en Google. Pero bueno, si miráis el personaje que hay aquí, pues os hacéis a la idea del tamaño que tiene esto, ¿vale? Es un arco hecho con fábrica de ladrillo. Evidentemente no es de una sola hoja, sino que tiene un montón de hojas, ¿vale? Pero que está ahí y que de momento, mientras no se lo carguen, pues sigue estando, ¿vale? Este de aquí, de Monadnock Building o como se pronuncie, es el rascacielos más alto hecho con estructura de fábrica de ladrillo, ¿vale? Que si lo ponía en alto no se veía, entonces lo puse así. No sé si son 20 o 30 plantas, ¿vale? Monadnock. Monadnock. Vale, es este de aquí. Entonces, vale, tiene una cierta altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pues 17 plantas, ¿vale? De fábrica de ladrillo. ¿Vale? Este es el rascacielos más alto con fábrica de ladrillo. Este del pabellón Bricotopía no es que tenga nada especial, ¿vale? Era pues un congreso, ¿vale? Y construyeron eso. Así que, como veis, construir, se puede construir lo que sea. Otra cosa es como calcularlo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis que eso, pues aquí tiene bóvedas o arcos en dos direcciones, ¿vale? Así que aquí no es que haya cálculo, aquí es que hay un paleta que es un crack, ¿vale? Y que es capaz de hacer esto. Y aquí, bueno, como mis hijos el verano pasado estaban viciados al Minecraft, pues he dicho, vamos a poner aquí los de los ladrillos, ¿vale? Y veis eso, hasta dónde llegan los ladrillos, ¿vale? Bueno, pues eso, para que os veáis que con fábrica de ladrillo podemos llegar a grandes luces y grandes alturas. No es habitual grandes luces, ¿vale? Tampoco es habitual grandes alturas, pero bueno, sí que es habitual que en España, vaya, os encontréis con bloques de 5, 6, 7 plantas hechas con ladrillo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí. Y os podéis encontrar con bloques de, no sé, 7, pero a lo mejor 4 y 5 plantas con ladrillo hueco, ¿vale? Lo cual ya tiene más delito, ¿vale? Pero bueno, que podemos encontrarnos como elemento estructural. Dos o tres cosas sobre nomenclatura y demás. El ladrillo tiene nombre tanto las caras como las aristas, ¿vale? Las caras tienen nombre, tabla, canto y testa, ¿vale? Y las aristas también, soga, tizón y grueso, ¿vale? Somos muy de poner nombres. Entonces, las medidas habituales de los ladrillos, pues las tenéis aquí. La soga suele ser fija, 24 o 28, ¿vale? La longitud del ladrillo. El tizón, pues 11,5 y 13, también suele ser fijo. Y lo que cambia es el grueso que nos permite jugar
¿vale? Y hacer distintos espesores. No tengo ni idea de por qué hay un ladrillo catalán y un ladrillo para el resto, ¿vale? No sé a quién se le ocurrió, ¿vale? O sea que si alguien tiene alguna teoría, pues lo puede poner ahí, ¿vale? Pero hay eso, hay un ladrillo métrico, ¿vale? Que se supone que es el español, y hay otro que es el catalán, ¿vale? Y no es más pequeño, ¿vale? Así que pero no tengo ni idea de en qué momento a alguien se le ocurrió hacer un ladrillo diferente. Ladrillos hay macizos, perforados, aligerados y huecos, ¿vale? Macizo no es que no tenga huecos, macizo es que tiene menos del 25% de huecos, ¿vale? Así que puede tener algún hueco, pero tiene menos del 25% de huecos. Cada hueco es menor del 12,5% del total, es decir, no puede haber un hueco aquí gordo en el medio, ¿vale? Tiene que haber huecos, pero con cada hueco no puede superar ninguno el 12,5%. Y el espesor combinado, ¿vale? Ha de ser mayor del 37,5, ¿vale? Es decir, si empiezas a hacer huecos, pues el espesor que te queda total tiene que ser mayor del 37. Esto para los macizos, para los perforados, aligerados y huecos. Entonces, al final es el volumen de huecos. Menor del 25, menor del 45, menor del 60 o menor del 70. Los huecos pueden ser huecos verticales que atraviesen las piezas, es decir, los huecos, eso no está por lo escrito yo, no sé a qué se refiere, hueco vertical que atraviese la pieza, no sé, no sé a qué venía la frase esta. ¿Vale? El espesor combinado, sí, el espesor combinado, eso pues cuentas este espesor más este, más este, más este, más este, y respecto al total de ellas. La pregunta que hice el año pasado y que nadie encontró es, ¿se puede usar el ladrillo hueco como elemento estructural? Supongo que en construcción os habrán dicho algo, pero la cuestión no es si os lo han dicho, es si está escrito en algún lado. ¿No? Hombre, nos lo han dicho, pero No se puede. Sí, se puede. Ahí está, sí se puede y no se puede. al lado, pero se le oye muy, muy, muy bajito. Alguien ha dicho que sí se puede y alguien ha dicho que no. Es decir, lo que todo el mundo oímos es que no se puede utilizar el hueco como estructural, pero mientras no esté puesto en un libro oficial, es decir, mientras no esté puesto en la normativa, eso no vale. ¿Vale? Entonces, pero es que no pone ni que sí ni que no. ¿Vale? A no ser de que alguien lo haya encontrado. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eso, si lo encontráis, pues yo en obra sí que he puesto ladrillo hueco perforado para hacer un pilar estructural. Pilar estructural con ladrillo. No pilar exacto, sino es. Ya. Sí, pero también digo lo mismo, es decir, que lo hayas usado no significa que se pueda. De la misma manera que diga todo el mundo que no se puede, no significa que no se pueda. ¿Vale? Es decir, la idea es que corre el rumor de que el ladrillo hueco no se puede usar como elemento estructural, pero no lo pone en ningún sitio. ¿Vale? Entonces, la normativa dentro del CTE aparece el ladrillo hueco y no pone que no lo podamos usar. Por lo tanto, ¿vale? Pues en principio seguimos poniéndolo aquí. ¿Vale? Otra cosa es que yo no lo recomiende, pero luego haya cada uno que haga lo que quiera. ¿Vale? ¿Cuánto resiste la fábrica? ¿Vale? Por cierto, entendemos, pieza cerámica es el ladrillo, mortero es la masa que los une y fábrica es el conjunto de cerámica y mortero. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto resiste la fábrica? Es decir, el muro formado por una pieza de ladrillo y el mortero. Por cierto, la normativa tiene varios tipos y hay fábrica cerámica, hay fábrica de bloques de hormigón, hay fábrica de piedra, hay fábrica de lo que sea. ¿Vale? Cuando hablamos de fábrica, nos referimos a conjunto de piezas de un material que están pegadas con otro material. ¿Vale? Puede ser piedra con mortero, piedra con cemento, piedra con yeso, un bloque de hormigón con mortero, un bloque de hormigón con yeso, una pieza cerámica con mortero. Entonces,
tenemos combinaciones posibles. Nosotros vamos a hacer piezas de ladrillo con mortero, ¿vale? Porque si no se nos va un poco. Y no vamos a poner armadura interior, ¿vale? También porque existe la fábrica armada. La fábrica armada es que dentro de las piezas de fábrica, sobre todo las piezas de bloques de hormigón, le pones por dentro unas varillas y rellenas de hormigón. Eso acaba siendo casi un pilar de hormigón más que un pilar de fábrica, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar aquí, un poco por encima, solo a la fábrica cerámica, ¿vale? Fábrica cerámica sin armar, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia de la fábrica? Pues el CTE tiene esta formulación y el eurocódigo tiene esta formulación. No cambia mucho, ¿vale? Pero bueno. La K es un coeficiente que depende del tipo de ladrillo, si es macizo, perforado, aligerado o hueco. La FB es la resistencia de la fábrica, perdón, la resistencia del ladrillo. Aquí lo he puesto mal, resistencia a compresión de las... Bueno, sí, resistencia a compresión de la pieza de cerámica, debería poner, de las piezas de fábrica. Aquí deberíamos poner de la pieza cerámica, ¿no? Bueno, en este caso, ¿vale? Es decir, la resistencia de la fábrica es la resistencia del ladrillo, ¿vale? Y la resistencia del mortero. Entonces, el producto de estos, cada uno elevado a un exponente diferente, nos da la resistencia de la fábrica, ¿vale? Esta resistencia de aquí no puede ser superior a 20 ni a 0,75, es decir, cada una con unas condiciones, pero es esto. Tengo la resistencia del ladrillo, la resistencia del mortero, multiplico por unos coeficientes y tengo la resistencia de la fábrica. Esta expresión, ¿vale? Para los casos más habituales es esta tabla de aquí. Es decir, si tengo una fábrica, un ladrillo de resistencia 5 y un mortero de resistencia 2,5, pues para un ladrillo macizo esto da más o menos 2. Más o menos 2 o más o menos 3, ¿vale? Tampoco es que sea muy precisa porque pensar que si esto está elevado a 0,65, esto está elevado a 0,25 y aquí hay una K que tiene decimales, que al hacer esto con números tan bonitos nos dé números tan redondos, algo no cuadra, ¿vale? Es decir, que los decimales se los han comido. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, tenemos una fábrica, un ladrillo de resistencia 15 newtons milímetro cuadrado, una resistencia del mortero de 7,5 newtons milímetro cuadrado y un ladrillo perforado. Como es un ladrillo perforado, pieza maciza, pieza perforada, K es 0,55. ¿Vale? Pues la expresión... se me ha ido al final. ¿Cuánto valdrá esto? Pues acá 0,55, la resistencia del ladrillo 15 elevado a 0,65, la resistencia del mortero 7,5 elevado a 0,25. Y esto pues es 0,55 por 15 elevado a 0,65 por
7,5 elevado a 0,25, 5,29. Vale, y aquí da 5. Por eso digo que aquí está redondeado. ¿Vale? Una vez tenemos hecho... Parece que grito demasiado cuando doy las clases. Una vez que tenemos la resistencia característica, este 5,29, pues dividimos entre el coeficiente de la fábrica para tener el coeficiente de la resistencia de cálculo. ¿Vale? Es decir, una vez que ya tengo la resistencia característica, si quiero saber la resistencia de cálculo de la fábrica, tengo que dividir entre el coeficiente de seguridad. Entonces, el coeficiente de seguridad, por cierto, antes de eso, fijaros que juntamos un ladrillo con una resistencia de 15, con un mortero con una resistencia de 7,5 y nos da una fábrica con una resistencia de 5. ¿Vale? Es decir, juntas algo que aguanta 15 con algo que aguanta 7 y te da algo que aguanta 5. ¿Vale? El promedio no da muy bien. ¿Vale? Entonces, esto es una primera cosa a tener en cuenta. La resistencia de la fábrica siempre es más pequeña que la resistencia del mortero y del ladrillo que la forman. ¿Vale? Fijaros que esto siempre da así. ¿Vale? La resistencia de la fábrica siempre es más pequeña que los valores que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ya de por sí la fábrica va a aguantar poco, porque aunque el ladrillo aguanta bastante, fijaros que el ladrillo puede aguantar hasta 25, que es una resistencia como si fuera hormigón. Y el mortero hasta 15, que no está mal. Da igual, el ladrillo no va a aguantar prácticamente mucho. Bueno, la fábrica no va a aguantar mucho. ¿Vale? El coeficiente de seguridad. Si os acordáis, este coeficiente de seguridad en el hormigón, ¿cuánto vale? ¿1,25 puede ser? No. Era, no, 1,50 o... 1,50. En el acero de hormigón armado vale 1,15. En el acero de perfiles vale 1,05. La madera valía 1,25 o 1,30, ¿no? Dependiendo de si era laminada o aserrada. Y si os acordáis, el terreno, ¿cuánto vale el coeficiente de seguridad del terreno? Cuando hacíamos cimentaciones, 3. ¿Vale? Es decir, dependiendo de lo raro que sea el material, por raro su composición, pues tenemos coeficientes más altos. ¿Vale? El acero en perfiles, pues fijaros que nada, y en el hormigón, como son varios materiales y hay que ejecutarlo y demás, pues tenemos más. Y el terreno, como no hay quien lo conozca, pues le metemos un 3. ¿Qué coeficiente le vamos a meter a la fábrica? Pues tenemos aquí la tabla de coeficientes del CTE y la tabla del Eurocódigo. Os he puesto las dos tablas no para que digas, ostras, ¿y con cuál trabajamos? Pues trabajamos con el CTE, porque es por lo que nos toca. Simplemente es para que veáis que esto que está sacado de aquí, bueno, pues que al final es lo mismo y que dentro de unos años probablemente las normativas estas desaparezcan y todos trabajemos con el Eurocódigo. El coeficiente de seguridad está entre 1,2 y 3. Ojo, entre 1,2 y 3. Bueno, el 1,2 es accidental, o sea que entre 1,7 y 3. 3 es como si fuera un suelo, es decir, que no tenemos ni idea de cómo se comporta. ¿Vale? Entre 1,7 y 3. ¿Vale? Así que el ladrillo, o sea, la fábrica la vamos a montar en obra, ya vamos a coger un mortero con buena resistencia y un ladrillo con buena resistencia, pero nos va a dar una resistencia característica baja. Y además le vamos a aplicar un coeficiente de seguridad muy alto, así que vamos a tener una resistencia todavía más baja. ¿De qué depende el coeficiente de seguridad? Depende de la categoría de la ejecución y de el 1 y el 2 que era el control de fabricación, ¿vale? Depende del control de fabricación y del control en la ejecución, ¿vale? Control en la fabricación, control en la ejecución. Entonces, si miramos por aquí,
control en la ejecución, ¿vale? A, B o C. Entonces, serán categoría A si disponen de certificación, si el mortero dispone de especificaciones, si la fábrica dispone de certificaciones y si hacemos una inspección diaria de la obra ejecutada. Serán categoría B si las piezas correspondientes tienen esto excepto lo de la humedad, si tiene especificaciones, si ejecutamos una inspección diaria de la obra. Y serán categoría C cuando no se cumpla el B. ¿Qué categoría estamos nosotros? ¿A, B o C? Pues estamos en la C. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Lo habitual en nuestras obras es categoría C porque no es habitual que la dirección facultativa o persona interpuesta no contratada por el constructor realice una inspección diaria, ¿vale? Es decir, el control en la ejecución, ¿vale? Si queremos que sea categoría A o categoría B, tenemos que ir todos los días a la obra, ¿vale? Y si no, pues será categoría C, ¿vale? Así que si queremos jugar con coeficientes bajos, tenemos que ir todos los días a la obra. Yo hace ya muchos años que no piso la obra, ¿vale? Así que no sé cómo estará, pero por lo general, que estar todos los días en la obra, pues, hombre, cuando empiezas sí, porque te cogen, te sueltan en la obra y no te levantas de allí, no sales, pero cuando llevas ya muchos años, me parece que el efecto es el contrario. Vas a la obra, pues, cuando hay algún problema, o una vez a la semana, o cada 15 días, ¿vale? Entonces ya no cuentas con eso. Y por lo general sueles ir más a la obra cuando hay más problemas, que es cuando empiezas a ejecutar la obra, cuando empiezas a hacer la cimentación, la estructura, ¿vale? Cosas por el estilo. Pero cuando se tienen que limitar a poner ladrillos, dirá, pues asumo que ya sabrán ponerlos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Por lo general estamos en categoría C, ¿vale? Porque sellos y especificaciones tienen de todos, tanto el mortero como el ladrillo tienen todos los sellos posibles, pero la visita a la obra, eso difícilmente. Y en cuanto a la categoría de la pieza, pues eso, si las piezas tienen una resistencia con una probabilidad, si el fabricante da todos los sellos y si tiene sello AENOR, 1. Y si no, pues el 2. Por lo general aquí tenemos sellos y certificaciones todas las posibles. Así que por lo general suele ser el 1. ¿Vale? Entonces, 1 y C suele ser un coeficiente de 2,7. ¿Vale? De todas formas, eso es lo habitual, pero que también puede ser que diga, no, en esta obra va a haber aquí el machaca todo el día allí, ¿vale? Desayunando, comiendo, cenando y durmiendo a pie de obra, así que el coeficiente pasa a ser 1,7. ¿Vale? No es que sea mala idea, ¿eh? Es decir, bueno, no tener ahí un tío todo el día, no, pero me refiero que el hecho de hacer una inspección diaria hace que la resistencia pase de dividir entre 2,7 a 1,7. Casi, no le damos el 50%, pero estamos haciendo que los muros aguanten un 60% más. Eso hace que tengas que hacer los muros mucho más pequeños. Entonces, no es tan mala idea, ¿vale? Simplemente por hacer un poco más de control. Tampoco dice que te pases todo el día allí, dice que hagas una inspección diaria, ¿vale? Supongo que es bajarse un poco del coche, ¿vale? Pero eso. Muy bien. Ya tenemos las resistencias de la fábrica, ¿vale? El módulo de Young de la fábrica es 1000 por la resistencia característica, ¿vale? Igual que la del hormigón, es 8500 raíz cúbica de FCM, pues la de la fábrica es 1000 por la resistencia a compresión, ¿vale? El peso específico de la fábrica de ladrillo, el peso específico de la fábrica de ladrillo, pues dependiendo de si es hueco, perforado o macizo, pues pesa más o menos 12 kilómetros metro cúbico, 15, 18, etc. ¿Vale? Y aquí tengo, bueno, he puesto aquí la rigidez de un muro, ¿vale? De un muro y la rigidez de un forjado. ¿Por qué tengo esto? Bueno, ya lo veremos más adelante, porque si tengo un nudo, lo que había explicado un poco antes es, si tengo un muro de un forjado, tengo aquí el muro de ladrillo, pero tengo un forjado,
y tengo aquí un ladrillo, ¿vale? Si aquí hay un momento flector, ¿vale? Porque aquí hay una serie de cargas, entonces tendremos, y aquí hay otra serie de cargas que pueden ser diferentes y las luces pueden ser diferentes, entonces pues tendremos por aquí un momento flector por aquí y por aquí pues tendremos otro momento flector, ¿vale? Entonces, esta diferencia entre el momento flector que hay aquí y el momento flector que hay aquí, ¿vale? Esta diferencia de momentos flectores se tiene que repartir entre las 4 barras, entre el muro de arriba, el muro de abajo, forjado izquierdo y forjado derecho. Y se reparte proporcional a ¿qué? Proporcional a lo rígido que sean, ¿vale? Es decir, es evidente que si tenemos un forjado así y un murito así, ¿vale? Si hay algún momento por aquí que resistir, pues ¿quién va a resistir esto? Lo va a resistir el forjado, los muros ni se van a enterar. Y si lo hacemos al revés, si tenemos un muro así y un forjado así, ¿vale? Si tengo que aguantar este momento, ¿quién lo va a aguantar? Pues lo van a aguantar los muros porque el forjado no se entera, ¿vale? Es decir, lo que resiste este momento que pueda haber en los nudos es el elemento más rígido. Y si todos son igual de rígidos, pues por igual, ¿vale? Pero claro, necesito saber cómo de rígido es cada elemento. Para saber cómo de rígido es cada elemento, necesito el producto E por I. Módulo de Young e inercia. Módulo de Young e inercia, ¿vale? El proceso de cálculo que os he explicado antes de cómo se calcula un muro de fábrica. El problema es cuando no te va a dar tiempo de llegar hasta el final. Pero bueno, ¿cómo calculamos un muro de fábrica? Lo primero, hay que sacar las acciones sobre el muro, ¿vale? Las acciones sobre el muro. Si no puedo rayar, no me convence. ¿Vale? Lo primero es sacar las acciones sobre el muro. ¿Qué cargas vienen sobre un muro? Pues la carga que transmiten los forjados, ¿vale? Y el peso propio del muro, ¿vale? Es decir, así de claro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ¿vale? Si tenemos una estructura de este estilo, ¿qué carga llegan sobre los muros? Pues bueno, si aquí tenemos esta carga y aquí tenemos esta carga, ¿vale? Pues habrá que resolver esta viga de aquí, ¿vale? Habrá que resolver esta viga de aquí. Claro, esto es una viga continua, ¿vale? Esto es una viga que hace... ¿vale? Es una viga continua. Si es que el forjado es continuo, ¿vale? Si el forjado está cortado por aquí, entonces son 2 vigas biapoyadas, ¿vale? Es decir, que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Esto es un forjado suelto, o sea, son viguetas sueltas o es un forjado continuo, ¿vale? Eso lo hemos hecho en alguna de las 3 asignaturas. No me acuerdo si hemos hecho eso, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber qué carga transmite este forjado a este muro de aquí, qué carga aquí y qué carga aquí. Eso dependerá de si es una viga continua o son 2 vigas separadas, ¿vale? Que están apoyadas y que no hay negativos, ¿vale? Pero eso lo puedo. Pero eso lo puedo calcular, ¿vale? Porque sé calcular vigas isostáticas y sé calcular vigas continuas, ¿vale? Entonces, cuando tenga eso,
tendré el axil aquí. Tendré el axil en el muro. Le añado a este axil que hay en el muro, le añado el peso del muro. Y tendré, ¿vale?, el axil ya en este muro de aquí. Ahora le vuelvo a añadir, ¿vale? Aquí le vuelvo a añadir esta carga que me viene por aquí, de este forjado. Y si bajaría recto, pero como tengo el peso del muro, pues tendría esto, ¿vale? Entonces tengo este diagrama de axiles. ¿Vale? Es decir, tengo esta reacción que tengo aquí, pues es esta reacción que tengo aquí. Aquí tengo la reacción más el peso propio del muro. Aquí tengo la reacción más el peso propio del muro más la segunda reacción. Y aquí tengo pues la reacción más el peso propio del muro más la segunda reacción más segundo peso propio del muro. ¿Vale? Y puedo sacar en cualquier muro, en cualquier sección, puedo sacar el axil que tengo, ¿vale? Con más o menos precisión, ¿vale? Pero lo puedo sacar, ¿correcto? Pues eso es el primer paso, ¿vale? Acciones exteriores. Calcular el esfuerzo axil tanto en la base del muro como en el centro del muro como en coronación del muro. Tengo que calcularlo en los tres sitios porque nunca sé cuál es peor, ¿vale? ¿Por qué no sé cuál es peor? Porque el muro, mientras más axil tenga, más momento es capaz de aguantar hasta que llega a un cierto valor. Y luego, mientras más axil tenga, menos. Entonces, como no sé, a veces el axil es favorable y a veces el axil es desfavorable. Entonces, como no sé si va a ser favorable o no, pues cojo las tres secciones posibles. Aquí, que tiene menos axil, aquí, que tiene la mitad, y aquí, que tiene más. ¿Vale? Y cojo la sección central porque aquí es donde el momento será más gordo que este. Una vez que tengo el axil, necesito calcular el momento flector en cada una de las secciones. En coronación, en el centro y en la base. En coronación, en el centro y en la base. ¿Vale? En las tres secciones. Ahí es donde, ¿cómo se calcula el momento flector? ¿Vale? Pues hay una formulita que nos da el momento flector aquí y el momento flector aquí, ¿vale? Unas formulitas muy sencillas, básicamente es un cuarto del espesor, ¿vale? Básicamente aquí la excentricidad es, pues eso, el espesor del muro entre 4, ¿vale? Aquí también es muy sencilla, pero aquí la fórmula se las trae, ¿vale? Aquí la formulita se las trae. Y aquí también. ¿Vale? Entonces, necesito sacar eso, la excentricidad, ¿vale? Es decir, que yo tendré mi muro por aquí de fábrica de ladrillo, ¿vale? Tendré mi forjado por aquí continuará, si es un muro de fachada, mi ladrillo, ¿vale? El centro de gravedad de esto cae por aquí y yo tengo que ver, claro, cuando esto se deforme y cargue, ¿qué va a ocurrir? Pues que cuando esto se deforme y cargue, esto va a hacer una cosa así. Y cuando hace esto, ¿qué pasa? Que aquí no toca. Y al no tocar, la reacción viene a parar aquí. Y aquí tenemos la excentricidad. Y esa es la que hay que calcular, ¿vale? Si el elemento es muy flexible, al final acaba cargando en el borde, ¿vale? Entonces, claro, si la excentricidad va creciendo, malo, ¿vale? Porque la respuesta que ofrece el muro, ¿vale?, solo carga por aquí. Entonces, esto es lo crítico, sacar la excentricidad, ¿vale? Imaginemos que lo sabemos, que ya es imaginar, ¿vale? Ya tengo el axil y tengo el flector, porque es la excentricidad. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues comprobar en primer orden, a flexión compuesta. Es decir, tengo el axil y tengo el momento, que es N por E, pues compruebo a nivel de tensiones todas las secciones, coronación, centro y base. Y después haré lo mismo, pero en segundo orden, teniendo en cuenta el pandeo. ¿Vale? Pues eso es lo que hay que hacer.
¿Cuánto resiste un muro? ¿Vale? Pues fijaros, esto también es importante. La capacidad resistente de un muro se obtiene no con una hipótesis de comportamiento, se obtiene con una hipótesis de comportamiento no lineal, ¿vale? Es decir, el muro no suponemos que aguanta así, sino que suponemos que aguanta así, ¿vale? Es decir, suponemos que el material se comporta así, ausencia total de tracciones y bloque comprimido con tensión constante. ¿Vale? Es decir, cuando nosotros hemos calculado en estructuras 1 piezas de acero, hemos hecho esto, y cuando hemos calculado madera, hemos hecho esto. ¿Vale? Pues, ¿dónde podemos rayar? Aquí. ¿Vale? Es decir, cuando hemos hecho estructuras 1, teníamos nuestro perfil, ¿vale? Y pues el diagrama de tensiones pues tenía la pinta que tenía, ¿vale? Pero teníamos una cosa así en estructuras de acero. En piezas de madera, pues nos ha pasado más o menos lo mismo. Tenemos nuestra pieza de madera, ¿vale? Y tenemos una distribución de tensiones así, ¿vale? Si os acordáis, en el hormigón no teníamos eso. En el hormigón teníamos una ley de tensiones así y, si apurabais, aquí una cosa así, ¿vale? Cuando teníamos un momento flector, se comportaba así. Teníamos una fuerza donde teníamos la armadura y un bloque de compresiones que era recto. En nuestro caso, en el ladrillo no tenemos armadura, así que no tenemos armadura, pues tenemos esto solo, ¿vale? El ladrillo al final se comporta como el hormigón, con un bloque de compresiones recto, ¿vale? Así que la fábrica de ladrillo se comportará así, ¿vale? Es decir, una vez que yo tenga... esto, ¿no? Es decir, yo tendré, después de haber hecho el descenso de cargas, yo tendré, este es mi eje, ¿vale? Pues tendré el axil y la excentricidad, ¿vale? Después de haber hecho el descenso de cargas tendré el axil y al haber calculado los momentos tendré la excentricidad. Pues la respuesta, ¿vale?, del ladrillo será así. ¿Vale? Esto será lo que llamaremos el bloque de compresiones, C, ¿vale?, en el que esto es C medios y esto es C medios, ¿vale? Es decir, el axil y la excentricidad me dicen dónde está situado el axil. Pues el bloque de compresiones ha entrado mitad a un lado y mitad al otro, ¿vale? Esa será la respuesta de la fábrica, ¿vale? Entonces, si esta tensión de aquí es menor que la admisible, pues cumple, y si no, pues no cumple, ¿vale? Bueno, y aquí empieza un poco el ejercicio con algunos detalles. Entonces, muchos de estos nos los vamos a ir saltando para poder hacer algo. Primero, ¿cómo haríamos el descenso de...? Esto es cómo haríamos bien el descenso de cargas. Entonces, fijaros que aquí hemos puesto, pues, distintos pesos. El peso de distintos forjados, un pavimento, una sobrecarga de uso. Entonces, con estas cargas y los coeficientes habituales de cargas permanentes y cargas variables, ¿vale?, podemos sacar, ¿vale?, la carga total, ¿vale? Entonces, aquí hice una especie de, pues, distintas posibilidades. Fijaros que si cogemos, ¿dónde lo tenemos por aquí? El isostático. Esto es una viga, aquí ya no lo veía, ¿vale? Fijaros que aquí está cortado, ¿vale? Así que este es un tramo isostático, este es QL medios a cada lado y QL medios. Si yo cojo esto como isostático, pues tengo para una carga de 10, pues QL medios. Si son 6 metros, 30 y 30. Y para una luz de 4, pues 20 y 20. Pero si hago una viga continua,
pues aquí en vez de 30 me quedan 24 y aquí en vez de 30 y 20 me quedan 35 y 28. ¿Vale? El efecto de la viga continua, que carga más en el centro. Pero fijaros que si cargo este tramo y descargo este o al revés, pues fijaros que aquí tendría una carga de 25,5. Si solo cargo aquí tendría 25,5. Mientras que si cargo todo tendría 24,17. ¿Vale? ¿Qué me quiere decir eso? Que el axil más grande no tiene por qué darse cuando cargo todo el forjado. Entonces tendríamos que hacer distintas hipótesis de carga, que nosotros nos vamos a meter, ¿vale? Pero que el cálculo, si hiciéramos un programita, tendríamos que tener en cuenta las distintas posibilidades. Cargar un vano, descargar el otro, etcétera. Porque las mayores cargas no se dan para todo el vano cargado, ¿vale? Y luego también habría que tener en cuenta, fijaros este vano de aquí, que está a tracción, ¿vale? Entonces, claro, el muro a tracción pues se va a comportar bastante mal. ¿Vale? Entonces, claro, podríamos hacer esto como si fuera isostático, esto como si fuera continuo, alternancias de cargas, y luego además podríamos hacer incluso un análisis no lineal, ¿vale? ¿Os acordáis de esta pantallita? Sí, del forjado Unidireccional. ¿Vale? En forjados unidireccionales lo que decíamos es que el forjado de hormigón se fisura y cede, fluye, y al fluir los momentos se reducen. Entonces, aquí pasa más o menos lo mismo. El forjado continuo es este, que nos da estas cargas, que son estas de aquí. Pero cuando esto se deforme y fluya, los picos de aquí de los momentos se reducen. Entonces, cuando este momento de 35 se reduce por la afluencia, pasa, por ejemplo, a 30, las cargas, ¿vale?, crecen en los apoyos y se reducen en el centro. Fijaros que pasa de 24,17 a 24,85. ¿Vale? Entonces, hacer el descenso de cargas no es inmediato, ¿vale? Porque hay que determinar si va a ser de este estilo, de este, o lo más normal es que sea de este. Entonces, hacer el descenso de cargas, sí que es verdad que podemos decir, oye, pues no me caliento la cabeza. El peor de todos es 30 y el más pequeño es 2, pues lo voy a comprobar para 2 y para 30. Ya, pero lo ideal es comprobarlo para el que toca, ¿no? Pero bueno, por jugar un poco con todas las variables. ¿Vale? Esto no nos vamos a meter, ¿vale? Simplemente para que veáis que hacer un descenso de cargas, ahora que esto se hace en el taller 4, ¿vale? En el taller 4 han hecho un descenso de cargas, pues bueno, han hecho un descenso como han podido, ¿vale? Pero hacerlo bien implica todo esto. Vale, entonces, bueno, con las cargas reales, ¿vale? En los forjados hacemos el descenso de cargas. Por cierto, la normativa fija esto también. Si tenemos más de 3 o 4 plantas o más de 5, lo que nos dice la normativa es que la carga que llega aquí abajo no es la suma de todas, porque hay un coeficiente de simultaneidad. ¿Vale? En este caso solo hay 3 plantas. En este caso solo hay 3 plantas y por lo tanto no hay bueno, hay 3. Así que en la planta de abajo tendríamos que aplicar la simultaneidad, ¿vale? Es decir, multiplicar las cargas por 0,9. ¿Vale? Porque no es probable que estén todos cargados al mismo tiempo, al máximo. ¿Vale? De hecho, todas esas son cosas que se van complicando en el cálculo. ¿Vale? Lo importante, ¿vale? Eso es como hacerla así. ¿Cómo sacamos el momento? ¿No? Pues para sacar el momento, la excentricidad depende de si esto es un forjado de última planta, cubierta, ¿vale? Entonces, la excentricidad está a 1/4 del espesor. ¿Vale? Ahora lo volveré a hacer con... Esto es un muro de planta baja, ¿vale? Entonces, el momento que hay en la base es la mitad del momento en cabeza. Lo que pasa es que no sabemos el momento en la cabeza, ¿vale? Pero esto es un concepto de estructuras, ¿vale? Si tienes en una viga rígida un momento en un extremo, en el otro lado aparece un momento de valor mitad. Es un concepto de cuando hacíamos matricial, que como ya no lo hacemos, pues uno asume que si sé el momento en la cabeza, en la base el momento es la mitad. ¿Vale? El arranque de un muro en solera se considera como empotramiento perfecto y por lo tanto el momento en la base es justo la mitad del momento en la cabeza. ¿Vale? Y en los muros interiores hay que hacer todo esto de por aquí, con todo esto de por aquí, con todo esto de por aquí. ¿Vale? Entonces, antes de meternos en eso, que no sé si nos meteremos, ¿vale?
vamos a explicar un poco los parámetros que influyen en el cálculo, ¿vale? Y este gráfico de aquí que al final es bastante un poco más intuitivo. Este sí, ¿vale? Voy a explicar 4 letras que hay por aquí. Sobre nomenclaturas, ¿vale? Que las teníamos por aquí. No sé si esta es nomenclatura, había otra con más nomenclatura. No. Respuesta de la sección y capacidad resistente. Pues vamos a dibujar aquí. ¿Vale? Tenemos un muro interior y un muro de fachada, ¿vale? Definimos como T al espesor del muro, ¿vale? T es el espesor del muro, ¿vale? Es la nomenclatura que aparece en el código técnico, lo que os voy a decir, ¿vale? Es el espesor del muro. ¿Vale? Pone aquí 115 como mínimo, ¿ya? Eso no me acordaba, ¿vale? Que hay un espesor mínimo para el muro. A es el retranqueo. La A es el retranqueo del muro. ¿Qué es? Bueno, pues que cuando llegamos a fachada no queremos ver los forjados y entonces el forjado lo echamos hacia atrás para después colocar aquí una pieza cerámica que es más pequeñita y que hace como que el muro continúe, ¿vale? Eso queda muy bonito, ¿vale? Es decir, hacemos nuestro ladrillo por aquí. ¿Vale? Y aquí pues hacemos eso, la pieza esta que viene por aquí la pieza que viene por aquí la pieza que viene por aquí y luego seguimos por aquí, ¿vale? Entonces nuestro forjado pues viene y se apoya ahí, ¿vale? Eso queda muy bonito porque justo mirando desde aquí pues no ves los forjados. Eso le da, como digo yo, una patada en el estómago al muro de fábrica, ¿vale? El retranqueo es lo peor que le podemos hacer al muro de fábrica, ¿no? Que no implica que lo vayamos a dejar de hacer, ¿vale? Que no estaría mal, pero que es lo peor que le podemos hacer al muro de fábrica. ¿Por qué? Pues porque le estamos quitando a un muro de 15 o de 20, 5 o 6 centímetros. Y entonces, pues eso, le estamos dando una patada porque esos 5 o 6 centímetros, como se supone que el muro, ¿vale? Cuando tiene flexiones, la mitad está comprimida, la mitad traccionada. Entonces, cuando le quitas esto, le estás quitando este lado de aquí, ¿vale? Al otro lado aquí le has quitado prácticamente lo mismo. Entonces, el retranqueo, ya digo que le hace daño con ganas, porque además no le quitas un centímetro, le quitas 5 o 6, algo que tiene 15 o 20. ¿Vale? Eso es el retranqueo. El axil que hemos sacado, ¿vale? El axil que hemos sacado, ponemos aquí el eje y para que no esté
¿Vale? Este es. No sé si es ND o ND a secas. ¿Vale? ND es el axil que tiene que aguantar el muro. ¿Vale? Entonces, aquí, pues este es el axil que transmite este forjado aquí. Aquí, si lo miramos, tenemos el centro de gravedad del muro por aquí, más o menos, ¿vale? Entonces, este muro de aquí, si lo pensamos, ¿vale? Este forjado está aquí, aquí tenemos un muro, aquí tenemos otro muro. Por lo general, el diagrama de momentos que habrá aquí, pues será una cosa que hace así, ¿vale? Es decir, aquí aguantará un cierto momento. Entonces, este muro lo que está haciendo es comprimir aquí arriba y traccionar aquí abajo, ¿vale? Entonces, por eso aquí pintamos, pues más o menos, una fuerza por aquí y una fuerza por aquí. Voy a quitar el retranqueo. ¿Vale? Tenemos aquí una fuerza por arriba y una fuerza por abajo, que por cierto no son iguales. Tenemos un axil por arriba y un axil por abajo, ¿vale? ¿Por qué no son iguales? Porque esta fuerza que viene por aquí es la que contrarresta a la carga que baja por el muro, mientras que este de aquí es la que transmite al muro de abajo. La diferencia es la carga que el forjado está transmitiendo, ¿vale? Es decir, por aquí pueden bajar 10 toneladas, el forjado transmite 3, pues por aquí bajan 10 y ahora por aquí ya bajan 13. ¿Vale? Entonces, estos dos valores son distintos. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí esta y aquí esta. Cada una tiene una excentricidad. Aquí hemos puesto a superior e inferior. A este le llamamos superior, aunque esto lo mismo da superior o inferior, pero le vamos a poner. ¿Vale? Este es el superior, este es el inferior. Este tiene una excentricidad y este tiene otra excentricidad. ¿Vale? De la misma manera que este tiene otra excentricidad. ¿Vale? Esas excentricidades son las que hay que calcular, ¿vale? Que son las complicadas de calcular. ¿Vale? ¿Vale? Tanto el de arriba como el de abajo tienen excentricidades diferentes. No sé si le hemos puesto E2 y E1. Pues vamos a poner E2 y E1 para que veamos que son distintas. ¿Vale? Entonces, el material tiene que responder a este axil y a este momento flector. ¿Cómo responde? Pues fijaros que la respuesta tiene que ser una tensión uniforme. Entonces, como este axil viene por aquí, desde aquí hasta aquí tiene que haber lo mismo que desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Para que la resultante sea la misma, ¿vale? Esto tiene que hacer así. ¿Vale? Entonces, fijaros que desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es decir, esta resultante y esta de aquí tienen que pasar por el mismo sitio. ¿Vale? Esta resultante y esta de aquí tienen que pasar por el mismo sitio. Para que pasen por el mismo sitio, ¿vale? Si a esto de aquí, que le llamamos bloque de compresión, ¿vale? A esto de aquí, C, se le llama bloque de compresión, en algún muro extremo, profundidad del bloque de tensión o profundidad del bloque de compresión. Profundidad del bloque
comprimido. ¿Vale? Esta es la profundidad del bloque comprimido. Es como el valor de la I en hormigón armado. ¿Vale? Hacemos aquí un pequeño... ¿Vale? ¿Vale? Acordaros cuando teníamos... ¿Vale? Que esto, teníamos esto así, ¿vale? Aquí teníamos esto que era la parte comprimida, ¿vale? Y esto era así. Y esto era la I, ¿vale? ¿Qué era la I? La I era la profundidad del bloque de compresión, ¿no? La profundidad del bloque de compresión. Pues, y la resultante estaba aquí en el medio. Pues es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? El bloque de compresión, lo único es que aquí no tenemos armadura, no es fábrica armada, ¿vale? Entonces, C es la profundidad del bloque de compresión. Como tiene que coincidir las tensiones con el axil, esto significa que desde aquí hasta aquí, esto es C partido 2. Más allá no, porque no hay muro. Y por lo tanto, desde aquí hasta aquí es C partido 2 también. ¿Vale? Es decir, una vez que yo sé cuánto vale el axil y cuál es la excentricidad, ya sé cuál es la profundidad máxima que se puede, la profundidad del bloque de compresión. ¿Vale? Mientras mayor es la excentricidad, peor. ¿Por qué? Porque si la excentricidad es muy grande, ¿vale? Si la excentricidad es muy grande, nos puede pasar como aquí. Fijaros, si la excentricidad es muy grande, la respuesta está aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Pero tiene que estar centrada. ¿Vale? Es decir que esto es C partido 2 y esto es C partido 2. Si la excentricidad es muy grande, cada vez el bloque de compresión se va haciendo más y más pequeñito. ¿Vale? Mientras mayor es la excentricidad, más pequeñita es la C. ¿Y qué ocurre si el bloque cada vez es más pequeñito? Pues que la tensión tendrá que ser cada vez más grande. ¿Vale? Y aquí nos pasa más o menos lo mismo. ¿Vale? Tenemos aquí esto, ¿vale? Y el centro que cae por aquí. ¿Vale? Y esto es la C, el bloque de compresión. Entonces, C es el bloque de compresión y está centrado respecto del axil. Si dividimos el axil entre el espesor del muro, lo que tenemos es otro parámetro distinto, otra tensión distinta. Sería una tensión media. Si dividimos el axil entre todo el espesor del muro, tenemos una tensión media. ¿Vale? Que sería esta. ¿Vale? Esto es tensión media. ¿Vale? Que no es real, ¿vale? Esto es como si todo el muro aguantara, pero no es real porque la tensión se concentra debajo del axil. Entonces, esa tensión, la real, ¿vale? El axil entre la C me da la tensión de cálculo. Tensión normal del bloque comprimido. ¿Vale? Entonces, esta tensión normal del bloque comprimido es la que tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. ¿Vale?
De la misma manera que nosotros aquí en el hormigón no cogíamos el axil y lo dividíamos entre toda la sección, sino que la tensión de compresión estaba concentrada en un sitio. Pues aquí nos pasa más o menos lo mismo. ¿Vale? Lo dicho, aquí lo difícil es sacar el axil y sacar el momento. ¿Vale? Una vez que tenemos el axil y el momento, sacamos la excentricidad. ¿Vale? Y una vez que ya tengo la excentricidad, pues si sé la excentricidad, sé cuánto vale la C, porque esto es geometría pura. ¿Vale? Es decir, ¿cuánto vale aquí la C? Pues fijaros que aquí, esto es la mitad del espesor, ¿correcto? Y esto es E. Por lo tanto, ¿cuánto vale C medios? Este cachito de aquí. Pues este cachito de aquí es la mitad del espesor menos la excentricidad. ¿Vale? Este cachito de aquí es la mitad del espesor menos la excentricidad. Por lo tanto, ¿cuánto vale la C? Pues la C, si multiplicamos esto por 2, es T menos 2 veces la excentricidad. ¿Vale? Es decir, una vez que yo sé cuánto vale el momento y el axil, ¿vale? Ya puedo calcular el bloque de compresiones. Y cuando tengo el bloque de compresiones, simplemente dividiendo el axil entre el bloque de compresiones, tengo la tensión. ¿Vale? Esto es así para los muros interiores. Esto es un muro interior. También valdría para este de aquí, para un muro de fachada, el tramo inferior. Pero fijaros que aquí arriba no vale, porque aquí hay que añadirle una cosita más. ¿Vale? Fijaros, si tenemos la excentricidad, ¿cuánto vale la C? ¿Cuánto vale este cacho de aquí? ¿Vale? Fijaros, esto es la mitad del espesor. Esto es la mitad del espesor. Pero aquí tengo el retranqueo que vale A. ¿Vale? Por lo tanto, este cacho de aquí, ¿cuánto vale? Este cacho de aquí vale la mitad del espesor menos el retranqueo. ¿Correcto? Y ahora nos queda, este cacho de aquí es la excentricidad. Por lo tanto, este trozo de aquí, esto ya no sé cuántas rabias más pintarle. Esta distancia de aquí es T medios menos A, que es el total, menos la excentricidad. ¿Vale? Y eso es C medios. ¿Vale? C medios es este trozo de aquí, que es la mitad del espesor menos el retranqueo, menos la excentricidad. Y si de aquí despejamos la C, pues nos queda el 2 pasa aquí, T menos 2 veces la excentricidad menos 2 veces el retranqueo. ¿Vale? Es decir, en los muros que tengan retranqueo, para comprobar el muro de arriba, el espesor es este. Fijaros que el retranqueo se resta 2 veces, por eso digo que le pegas una patada, porque a un muro de 25 con un retranqueo de 5 o 6 le quitas 10, te quedas con un muro de 15 o de 12. Entonces, esto lo tenéis aquí, ¿vale? Para muros extremos inferiores o muros interiores, para estos dos de aquí, la C, el bloque de compresiones es T menos 2E, ¿vale? T menos 2E. Y para los muros extremos superiores, para comprobar estos, el retranqueo es T menos 2E menos 2A. ¿Vale? Por eso lo que influye. Entonces, recapitulamos. ¿Vale? Para comprobar un muro, ¿vale? Para comprobar un muro necesitamos el axil. ¿Vale? El axil al que está sometido el muro. Esto lo vamos a sacar del descenso de cargas. Necesitamos la excentricidad.
¿vale? Y para sacar la excentricidad lo vamos a sacar a partir del momento, ¿vale? Esto es lo complicado, ¿vale? Esto es lo complicado. Una vez que tenemos el momento y el axil, es decir, el momento y la excentricidad, ¿vale? Una vez que tenemos hecho eso, podemos calcular el bloque de compresiones, ¿vale? Con estas dos expresiones, C igual a T menos 2 por E, o C igual a T menos 2 por E o menos 2 por A. Tenemos el bloque de compresiones. Y al dividir el axil entre el bloque de compresiones nos da una tensión en ese bloque que tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. ¿Vale? Que tensión admisible queda muy feo, podemos poner resistencia FD, que es la FK entre el coeficiente de seguridad. FK entre gamma M. ¿Vale? Y recordemos que la FK esta pues es K por FB elevado a 0,65 por FM elevado a 0,25. ¿Vale? Ese es el proceso. Visto así no es tan complicado si supiéramos sacar la excentricidad. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos aquí los parámetros, tensión, tensión media, tensión de cálculo, ¿vale? Y otra cosa que quería enseñaros antes de... ¿vale? Entonces, sí, las excentricidades. La semana que viene intentaremos, bueno, queda una clase, intentaremos explicaros un poco esto, si puedo, ¿vale? Pero en cubierta es sencillo. En cubierta, ¿vale? En cubierta, fijaros que nos da la excentricidad ya, tanto si es un muro interior como si es un muro de fachada. ¿Vale? Entonces, en un muro extremo, ¿vale? En un muro de fachada, la excentricidad es 0,25T más 0,25A. Imaginaros que A es 0. ¿Vale? Imaginaros que A es 0, es decir, que no hay retranqueo. ¿Vale? Si no hay retranqueo, ¿vale? Si A es igual a 0, entonces la excentricidad es 0,25T. ¿Qué significa que sea 0,25T? Pues fijaros que si esto es T medios y esto es T medios, ¿vale? 0,25T significa que está justo aquí en el medio. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es el bloque de compresiones? ¿Vale? Es decir, esto sería excentricidad igual a 0,25T o podéis poner T partido 4. ¿Vale? 0,25T. ¿Cuál es la respuesta al bloque de compresiones? Pues si está justo aquí en la mitad de este lado, la respuesta es esta de aquí. ¿Vale? La C es esto de aquí. Es decir, la C es T medios. ¿Vale? La C es T medios, porque si os fijáis cómo lo habíamos calculado antes, en estos muros de fachada, en el de abajo, pues es T menos 2 por la excentricidad. Si esto es T cuartos, 2T cuartos es T medios, T menos T medios, T medios. Así que, por tener un orden de magnitud, si tenemos un muro y un forjado que apoya todo, la excentricidad está a 1/4. ¿Vale? ¿Esto por qué más o menos? Porque, bueno, más o menos si nos imaginamos cómo se comporta, ¿vale? Que tiene su sentido, ¿no? Esto es así,
¿vale? Este es el centro donde se apoya. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto se va a deformar más o menos así, ¿vale? Pues la mitad traccionada, la mitad comprimida, ¿vale? Apoya más o menos ahí. Y entonces, como la tracción no la considero, pues considero la otra mitad comprimida, ¿vale? Se supone que flecta respecto a este, mitad comprimida, mitad traccionada. Esto si no hay retranqueo. Si hay retranqueo, pues entonces la expresión es 0,25T más 0,25A. Es decir, si hay retranqueo, pues claro, esto es A, esto es T medios, por lo tanto, si miramos por aquí, esto es T medios, esto es T medios, esto es A. Claro, si esto es A, esto es como si nuestro muro tuviera este ancho de aquí, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es decir, si el retranqueo está aquí, es como si nuestro muro fuera de esta dimensión, ¿vale? Como si nuestro muro fuera de esta dimensión, ¿vale? Entonces, si la excentricidad es esta, este cachito de aquí es T medios menos la excentricidad. ¿Vale? Creo que no hay manera de justificar. Así no lo vamos a justificar. No, así no se justifica. La idea es lo que, si este es el retranqueo, ¿vale? Nuestro muro que tenía un espesor T pasa a tener un espesor que es T menos A, ¿vale? Porque esto es como si no estuviera. Nuestro forjado se apoya aquí, ¿vale? Si nuestro muro tiene este espesor, ¿cuál es la excentricidad? Pues la excentricidad estará a 1/4, T menos A partido 4, ¿vale? Del nuevo muro, ¿vale? A T menos A del nuevo muro. Pues eso, esto es 0,25T, 0,25A. Bueno. Y si tenemos un muro interior como este de aquí, si tenemos un muro interior por aquí, es la misma idea. Es como si la mitad de esta carga, ¿vale? Si tenemos un muro, fijaros que aquí hay dos axiles, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si tenemos un muro, una viga continua, ¿vale? Por ejemplo así, tenemos un diagrama de cortantes que hace así, ¿vale? Entonces tenemos por aquí una reacción y por aquí otra reacción, ¿vale? Tenemos una reacción por cada lado. Pues es como si esta N1 estuviera, vamos a poner aquí, es como si esta N1 estuviera aquí, a 0,25T, y como si esta N2 estuviera aquí, a 0,25T. ¿Vale? Es decir, esta N1 a 0,25 y esta N2 a 0,25. Y se hace el promedio. N1 por menos 0,25, N2 por más 0,25, ¿vale? Dividido entre N1 más N2. Y nos da dónde está la resultante. ¿Vale? Es decir, sería eso que he dicho, ¿no? N1 por 0,25T menos N2 por 0,25T dividido entre N1 más N2. ¿Vale? Y al despejar de aquí, ¿vale? Nos sale esta excentricidad de aquí. ¿Vale? Pues, ¿hacia qué lado estará? Pues estará hacia el lado que tenga el axil más grande. ¿Vale? Si el axil es más grande, la excentricidad cae para acá. Fijaros que por lo general las luces de los vanos suelen ser iguales. ¿Vale? Por lo general, en un vano, o sea, en una viga continua, los vanos suelen ser iguales. Si los vanos son iguales y las cargas son parecidas, las dos excentricidades serán parecidas y por lo general, cuando tenemos un muro interior, la carga suele caer muy centrada. Esta es otra idea que hay que tener en cuenta, ¿vale? Una era esa, que el retranqueo le da una patada al muro, ¿vale? Pero otra idea es esta. En los muros interiores, la carga suele ir muy centrada, porque tiene carga por un lado, carga por el otro, y entonces cae muy centrado. Por eso, si os fijáis en el esquema que tenemos por aquí, no es... Fijaros que los muros de
carga exteriores de fachada son mucho más gordos que no el muro interior, cuando en el muro interior tiene más carga. ¿Por qué? Porque el muro interior la carga baja muy centrada, mientras que en los muros de fachada la carga baja con mayor centricidad. ¿Vale? La fábrica aguanta muy bien los axiles, aguanta mal los momentos. Como aquí la carga baja muy centrada, el muro puede ser más pequeño. ¿Vale? Esa es una idea también. De esas conclusiones que aparecen en el Hispalit, pues una es una de estas. ¿Vale? Entonces he dicho, aquí calculamos la excentricidad, pero suele caer muy centrada. ¿Vale? Entonces, bueno, en estos casos de aquí podemos calcularlo más o menos rápido. ¿Vale? Entonces, bueno, este es otro valor a tener más o menos en cuenta, ¿vale? Es decir, tengo que calcular la excentricidad, tengo aquí el forjado, no tengo ni idea de cómo hacerlo, pues bueno, más o menos tirar eso. ¿Cuál es la excentricidad mínima? La excentricidad mínima es 0, si cae aquí. ¿Cuál es la excentricidad máxima? La excentricidad máxima es T medios, si cae aquí. Así que la excentricidad tiene que estar entre 0 y la mitad del espesor. No puede caer fuera, porque si cae fuera ya no se aguanta. ¿Vale? Así que entre 0 y 3,5 hay mucha gente que dice, pues ¿sabes qué? T cuartos, que es un valor redondo que está por el medio y ya está. ¿Vale? Pero es como todo, hay que sacar exactamente la excentricidad, porque al final de eso depende todo el cálculo, ¿vale? De sacar la excentricidad. Bueno, pues el martes que viene haremos algún numerito más, ¿vale? Aquí hemos hecho alguna cosa de estas. El martes que viene haremos sobre todo un primer número, ¿vale? De esto de aquí, que nos da un poco, ¿vale? Esto. ¿Cuánto resiste un muro si está comprimido del todo? ¿Cuánto resiste cuando la excentricidad es esta, el T cuartos? ¿Cuánto resiste? Fijaros, a medida que la excentricidad va creciendo, ¿cuánto resiste? Fijaros, cuando la excentricidad es 0 y cuando la excentricidad es máxima. Y nos sale esta curvita de aquí súper maja, ¿vale? Que os debería recordar pues, a los diagramas de interacción del hormigón. ¿Vale? Entonces, veremos cómo hacer esto de aquí. Y este gráfico nos permite ver qué axil y qué momento resiste un muro. ¿Vale? Y si nos da tiempo, ¿vale? Pues si nos da tiempo, haremos un poco una explicación de dónde vienen estas cosas de aquí, ¿vale? Porque es lo crítico. Y el resto, pues nada, ya los tenéis aquí, os lo leéis, os podéis